Bien, para este ejercicio tenemos que en una fábrica se extrae y se refina aceite vegetal. El aceite de semilla de soya se calienta en un intercambiador de calor de coraz y tubos nuevo mediante el calor liberado por la condensación del óxido de difelino. El aceite fluye por el interior de los tubos. Y una inspección reciente aconseja que la presión en el lado de la coraza no sea mayor en la atmósfera. Calcular la temperatura a la que se calienta el aceite de soya con las siguientes condiciones. Bien, tenemos que en la zona de los tubos ingresa el aceite, cuyo gasto máximo es de 10.000 kilogramos por hora y una temperatura de entrada de 120. Bien. Tenemos en la zona de los intercambiadores una longitud de 2.5, número de tubos 24, número de tubos por paso son 6, un diámetro nominal de 3 cuartos de pulgada de 18 BWG. Ya saben qué significaba la- el calibre PWG. Y en el lado de la coraza tenemos vapor, bien, una temperatura de 260 grados centígrados o grados Celsius, con un coeficiente de convección de 750 kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrado. Teniendo las propiedades físicas del aceite, estas condiciones de acá, ¿no? Tanto para la densidad tenemos una expresión matemática, para la conductividad otra expresión, calor específico otra, y la velocidad, perdón, la viscosidad cinemática en centistock de otra, ¿no? Todo esto en función a las temperaturas medias. Bien, entonces tenemos un intercambiador de 4 pasos por los tubos, 2 por las corazas. Pese a que el intercambiador no les dice, bueno, el enunciado no les dice qué tipo de intercambiador es, hay una forma de cómo encontrar esa cantidad de pasos. Bien, si tienen el número total de tubos y el número de tubos por paso, fácilmente pueden identificar cuántos pasos tienen los tubos. Simplemente hay que dividir esto con esto y les va a dar cuántos pasos en los tubos hay. Bien, entonces en eso tenemos 4 pasos por los tubos, 2 por las corazas. Entonces, si tenemos que en la zona de los tubos ingresa el aceite a una temperatura de 120 grados Celsius y un flujo másico de 10.000 kilogramos por hora en la zona de los tubos, y en cambio en la zona de la coraza desconozco la cantidad de materia, pero sí la temperatura, y siendo vapor la misma temperatura que entra y sale. Solamente sucede transferencia por calor latente. Bien. Recopilando las propiedades físicas, como desconozco la temperatura a la salida del aceite, no puedo hallar la temperatura media y por ende no puedo hallar la densidad, viscosidad, calor específico, conductividad y el número de Pratt. Bien. Pero en los tubos, pero en la otra intercambiador, sí, sabe que es cobre, calibre 18 BWG de 3 cuartos de pulgada, teniendo un diámetro interno del 0.016, diámetro externo 0.017, una longitud de 2.32, número de tubos 24. En todo esto de la tabla 10 de procesos de transferencia de calor de Donald Kern. Bien, y la rugosidad ya saben, de la tabla 8.2 de Robert Mott para cobre, que es 1.5 por 10 a la menos 6. Bien, ahora, como me pide calcular la temperatura del aceite a la salida, bien, como ya sabrán, y es muy, se parece muy capcioso, bien, conozco dentro del diagrama, eh,
Conozco temperatura de entrada, permite salir igual, pero no sé, o mi objetivo es encontrar la temperatura a la salida del agua. Entonces, ya saben, cuando quieren encontrar temperaturas a la salida, teniendo temperaturas de entrada como dato, fácilmente se pueden ir por el método de la eficacia, ¿no? Bien. Pero el detallito aquí es que para calcular la eficacia, vamos a necesitar tanto la temperatura, pero el rendimiento en base fría, porque como estamos trabajando con calor latente, ya les había dicho las condiciones que se tienen que seguir cuando ya ven ustedes que se trabaja con vapor, ¿no? Entonces, al trabajar con vapor directamente trabajamos con calor latente y el rendimiento sería 1 menos logarítmico elevado a la NUT. Entonces, si igualamos esos dos miembros, vamos a tener las relaciones de las temperaturas menos lo del rendimiento. Entonces, de esta ecuación es que vamos a hallar la temperatura a la salida. Despejan la temperatura a la salida y vamos a tener temperatura a la salida es igual a la temperatura de entrada más el valor del rendimiento multiplicado por la relación entre temperaturas a la entrada. Bien, entonces, de aquí es que vamos a necesitar todos los datos para encontrar el NUT. Porque ya tengo todos los datos de entrada y del vapor, lo único que me faltaría encontrar es el NUT. Entonces, para calcular el número de unidad de transferencia, ¿sí? Es igual al coeficiente de diseño por el área de transferencia dividido entre la relación mínima. Al ser transferencias por calor latente, y yo les dije que la relación mínima sí o sí era el fluido frío. Pero aquí desconozco en sí CP, no sé. Coeficiente de diseño no me lo proporciona. El único que puedo calcular aquí es el área de transferencia. Bien. Entonces, si calculo el área de transferencia, ya sé que es igual al número de tubos por pi, por longitud, por el diámetro externo. Y en reemplazo el número total de tubos, la longitud y el diámetro externo de los tubos de 3 cuartos de pulgada. Y va a tener que el área de transferencia es 3.12 metros cuadrados. Bien. Entonces, al ver que ya no puedo recopilar nada más, ya que para el coeficiente de diseño, el único dato que me proporciona es el coeficiente de convección en el lado de la coraza. Entonces, tengo que estudiar sí o sí el coeficiente de convección en la zona de los tubos para hallar el coeficiente teórico y con el factor de incrustación puedo hallar el coeficiente de diseño es recién. Y luego voy a tener que calcular sí o sí o hallar su CP. Bien. Entonces, al ver que no puedo realizar nada más, entonces voy a tener que asumirme una temperatura X, hallar todos esos datos y comprobar si mi tanteo es correcto, ¿no? Entonces, al darme una temperatura, aquí voy a calcular o voy a encontrar la temperatura calculada. Bien, me asumí una temperatura para hallar el coeficiente de diseño y las propiedades físicas y voy a venir a esta ecuación y comprobar si ese tanteo es correcto. Bien, entonces, para el primer tanteo, sabiendo que la temperatura a la salida del aceite es 200 grados, bien, con eso vamos a tener tanto la temperatura media, teniendo la temperatura de entrada 120, la temperatura a la salida 200, va a tener que la temperatura media es de 160 grados centígrados. Bien, entonces con ello vamos a hallar sí o sí las propiedades físicas. Primero vamos a encontrar la densidad, ¿no? Sabiendo que la densidad tiene una ecuación matemática en donde reemplazamos en sí la propiedad, la temperatura media, y vamos a tener que la densidad es del 0,79 gramos por centímetro cúbico. Entonces ustedes convierten el gramo por centímetro cúbico en kilogramos por metro cúbico. Vamos a tener que la densidad
es de 791,5 kilogramos sobre metro cúbico. Lo mismo para el calor para la conductividad térmica. Tenemos una ecuación que nos dice que nos va a arrojar un dato de kilocalorías sobre metro por hora por grado centígrado. Entonces reemplazamos la temperatura media en la ecuación y vamos a tener que la conductividad térmica es 0,79 kilocalorías sobre metro hora grado centígrado. Ahora, el CP, el mismo caso. Tenemos la ecuación que nos arroja kilocalorías sobre kilogramos grado centígrado. Entonces reemplazamos la temperatura media, vamos a tener que el CP de la soya es 1,75 kilocalorías sobre kilogramos grado centígrado. ¿Eh? Lo mismo va a pasar para la viscosidad cinemática. Tenemos la viscosidad cinemática, reemplazamos la temperatura media en la fórmula y vamos a tener 3,93 centistock. Entonces, te convierte el centistock en metro cuadrado por segundo y vamos a tener que la viscosidad cinemática es de 3,98 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Bien. Entonces, como tenemos la viscosidad cinemática, vamos a trabajar sí o sí con la viscosidad dinámica. Ya saben que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividida entre la densidad. Despejamos lo que es la viscosidad dinámica y vamos a tener viscosidad cinemática por la densidad. Entonces, como ya tenemos calculado ambos lados, tanto la viscosidad cinemática como la densidad, vamos a tener que la viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica es de 3,158 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Bien, con eso ya tenemos calculado las propiedades físicas, a excepción del número de Prandtl. Bien, para el número de Prandtl se lo haya analíticamente o matemáticamente. Sabemos que el número de Prandtl es Cp por la viscosidad dinámica y entre la conductividad. Y como tenemos esos tres datos, simplemente los reemplazamos. Vamos a ver que todas las unidades se simplifican y que el número de Prandtl es 25,22 a totalmente dimensional. Y con eso ya tenemos calculado el número de Prandtl. ¿Dudas? Quedó claro, no, no hemos hecho nada nuevo más que encontrar todavía las propiedades físicas. Bien, entonces al tener las propiedades físicas ya puedo encontrar o tengo que demostrar de que el tanteo que he hecho es el correcto. Bien, entonces si tengo ya la propiedad, voy a tener que encontrar primeramente el coeficiente de convección en la zona de los tubos. Entonces, para hallar el coeficiente de convección, primero tengo que hallar la velocidad másica. Y la velocidad másica me pide primeramente calcular el área total de flujo. Entonces, yo sé que el área total de flujo es el número de tubos totales multiplicado por el área de flujo de un tubo dividido entre el número de pasos en los tubos. Ya sé que el área de flujo de un tubo es pi cuarto por el diámetro al cuadrado, entonces reemplazo los datos como el número de tubos, el diámetro interno y el número de pasos y voy a tener que el área total de flujo es el 0,0012 metros cuadrados. Bien, entonces como ya tengo calculado el área de flujo total, puedo hallar, convierte en el flujo másico de kilogramos hora en kilogramos por segundo y vamos a tener que la velocidad másica es de 1138 kilogramos por metro cuadrado, metro cuadrado segundo. Entonces si ya tengo la velocidad másica, puedo ir automáticamente al CP, perdón, el reino.
Reynolds es igual a la velocidad másica por el diámetro interno dividido entre la viscosidad absoluta. Bien, y vamos a tener que el Reynolds es de 11.240 adimensional, ¿no? Entonces, el Reynolds ya es mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento, por ende vamos a hallar o vamos a ocupar Colebrook para hallar el factor de fricción. Bien, entonces para Colebrook, lo único que vamos a necesitar aquí es la rugosidad del material, el diámetro interno y el Reynolds anteriormente calculado. Entonces ustedes resuelven eso por solo y vamos a tener que el factor de fricción es el 0.03. Bien. Entonces, si tengo el factor de fricción, puedo hallar el número de Nusselt. Entonces, para el número de Nusselt, necesito el factor de fricción, el número de Reynolds y el número de Prandtl. Entonces, reemplazo los datos dentro de la fórmula y voy a tener que el número de Nusselt es 140.41. Si ya tengo el Nusselt, puedo hallar el coeficiente de diseño. Bien, el coeficiente de diseño es igual al número de Nusselt por la conductividad dividido entre el diámetro externo. Se reemplaza el número de Nusselt anteriormente calculado, que son los 140, la conductividad térmica, que es la propiedad física que he calculado, y el diámetro externo es de 100, perdón, de 0.0166. Se va a tener que la conductividad térmica, perdón, que el coeficiente de convección en esta zona es de 6.695 kilocalorías sobre hora metro cuadrado grado centígrado. Ahora, si tengo el coeficiente de convección en la zona de la coraza, que son los 760, puedo hallar el coeficiente teórico. Saben que el coeficiente teórico es la multiplicación de ambos coeficientes de convección dividido entre la sumatoria de los mismos. Y entonces reemplazo ambos coeficientes y voy a tener que el coeficiente teórico es de 682 kilocalorías sobre hora metro cuadrado grado centígrado. Bien. Entonces, calculando el coeficiente de diseño, bien, tengo el coeficiente teórico, es preciso sí o sí saber el factor de incrustación, ¿no? Pero el detallito aquí es que me dice que el intercambiador de tubo y coraza es nuevo. Bien, ya les había dicho desde doble tubo que cuando el intercambiador era nuevo, no existe factor de incrustación. Bien, entonces se asume que es cero ambos factores y vamos a tener que el coeficiente de diseño es igual al coeficiente teórico. Entonces, con eso ya tenemos calculado el coeficiente de diseño y venimos y calculamos el NUT. Bien, entonces reemplazamos el NUT dentro de la fórmula más el área de transferencia y el calor específico, que es la propiedad que hemos encontrado, y vamos a tener que el NUT es 0.12. Bien, entonces venimos y lo reemplazamos dentro de la fórmula, bien, el NUT que nos faltaba, más las propiedades, más las temperaturas de entrada, y vamos a tener que la temperatura calculada es de 136 grados centígrados. Bien, entonces recuerda que nos hemos asumido 200 grados, vamos a tener una T calculada de 136. Bien, ahora, bueno, ustedes me dijeron en la anterior clase si es que para el primer tanteo se aproxima o no. Bien, por lo general, como vieron acá, me dio un dato un poco exagerado de aumento de temperatura, solamente para demostrarles que en el primer tanteo el sistema se adapta, bueno, les va a arrojar un dato aproximado ya a partir de su segundo tanteo. Si yo medí una temperatura de 200, pero el calculado me dio 136, entonces la temperatura oscilará entre ese rango de temperatura. Así sin importar qué tipo de temperatura me haya dado, ¿no? Entre 250, 300, ya lo ven. ¿Ok? Ahora aquí por obvias razones, si ustedes hacen el porcentaje de desviación, le va a dar muy alto. Vamos a tener uno de 31%. Pero aquí exige de que sea más bajo. Bien, entonces por ende vamos a realizar un segundo tanteo. Bien, ya saben que para partir el segundo tanteo, el factor asumido para el segundo tanteo es igual al factor calculado del primero, por ende el factor asumido para iniciar el segundo tanteo es de 136 grados Celsius.
Bien, entonces con eso venimos a hacer su segundo tanteo. ¿Dudas hasta aquí? No. Mm. Bien, mira, todo sencillo. Bien, entonces vamos a iniciar el segundo tanteo. Sabiendo que tenemos un dato asumido de 136, vamos a hallar la temperatura media. Teniendo 120 como temperatura de entrada, 136 temperatura de salida, vamos a tener que la temperatura media es de 128. Entonces con eso procedemos a hallar las propiedades físicas de cada uno. Les mostré cómo hallarlo. Y vamos a tener que hallar nuevamente el coeficiente de convección en la zona de los tubos y para hallar el coeficiente de diseño. Para el coeficiente de convección, el tema del área total del flujo se mantiene constante, no estamos cambiando nada al intercambiador, lo único que va a variar aquí es el tema de la propiedad física. Bien, entonces, por ende, vamos a mantener la misma velocidad másica, bien, pero lo que va a cambiar aquí es la viscosidad absoluta para el reino. Entonces, reemplazamos los datos. Vamos a tener que el Reynolds es de 4079 adimensional, muy cercano a los 4000, pues. Pero aún sigue trabajándose en sistema turbulento, por ende vamos a ir hallando por Colebrook. Entonces, reemplazamos tanto lo que va a cambiar aquí, que es el Reynolds, porque la rugosidad del material vamos a ir trabajando igual con cobre. Vamos a hallar que el factor de fricción es el 0.039 en adimensional, y con eso venimos a calcular el Nusselt. Bien, teniendo el factor de fricción, el Reynolds calculado y el número de Pra, vamos a tener que el número de Nusselt es de 126. Entonces venimos y lo reemplazamos en la fórmula del coeficiente de convección. Vamos a tener que el número de Nusselt es de 126 por la conductividad térmica, que es la propiedad que he encontrado, y el diámetro externo, igual no va a cambiar eso, vamos a tener que el coeficiente de convección es de 824 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Bien. Entonces, si tengo el coeficiente de convección más el coeficiente de convección del anillo, voy a tener que el coeficiente teórico es igual como el nivel al producto de ambos coeficientes dividido entre la sumatoria de ambos. Entonces, como ya tengo ambos coeficientes, tanto de la zona de los tubos como del anillo, puedo hallar el coeficiente teórico. En este caso es de 395 kilocalorías sobre hora metro cuadrado grado centígrado. Bien. Entonces, si tengo el coeficiente teórico al ser un intercambiador nuevo es igual al coeficiente de diseño. Entonces, nuevamente venimos a calcular el número de Nusselt. Ahora, cambiando el coeficiente de convección y la conductividad, perdón, y el calor específico, voy a tener que el número de Nusselt ahora es del 0.08. Eso venimos y lo reemplazamos en la fórmula. Bien, entonces reemplazamos el número de Nusselt dentro de la fórmula de la temperatura y vamos a tener que la temperatura calculada todavía es de 131 grados Celsius. Bien. Entonces, nuevamente, si venimos a comprobar por porcentaje de desviación, vamos a tener que la temperatura subiera a 136, pero nos arrojó 131. Entonces, si ustedes hacen el porcentaje de desviación, vamos a tener que ese porcentaje de 3.64. Entonces, muy lejano todavía para que el tanteo sea aceptado. Y entonces, como está fuera de los parámetros, se dice que las temperaturas no son iguales. Por ende, para iniciar un tercer tanteo, bien, para iniciar un tercer tanteo, la temperatura asumida para el tercero es igual a la temperatura calculada. Por ende, la temperatura asumida es de 131.08 grados centígrados. Bien, y ahí ustedes van a hacer el tercer tanteo. Ya vieron cómo lo que se hace. Simplemente realizan su tercer tanteo y ya con el tercero supongo que les va a dar un porcentaje de desviación aceptable. Bien. Pero aquí estaba el caso particular. Si ustedes se dan un dato
de tanteo inicial totalmente arbitrario, ¿no? No hay un dato, cuando se tantean temperaturas, no hay como que tienen que partir de este dato, de esta temperatura. Ustedes tienen que colocar un dato coherente sabiendo que es un fluido frío, entonces la temperatura a la salida tendría que ser mayor a la temperatura entrante. Entonces, con tal que cumpla eso, ustedes colocan cualquier dato arbitrario y tienen que comprobar si el dato que ustedes dieron es correcto. Y en este caso, el sistema arrojó de que la temperatura para iniciar el segundo tanteo, bueno, la temperatura calculada del primer tanteo era de 136, ¿no? Está acá, de 136. Bien, y así el sistema se va acoplando hasta que su tanteo sea correcto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien.